Mi nombre es Lucas y hoy vamos a hablar de cartas. Hoy vamos a hablar de la IP más cara del mundo, más exactamente Pokémon, o más bien conocida como The Pokémon Company. Es una compañía bastante conocida por el anime, por los juegos y por distintos productos que a lo largo de los años incursionó en distintas cosas. Pueden ser los peluches, los juegos como bien dijimos, pero en este caso vamos a hablar más exactamente del juego de cartas. La primera expansión salió en el 96, principalmente en Japón, que era donde más se consumían los juegos, el anime, y donde salió esta expansión que se llama Base Set, que son un conjunto de cartas que se abren mediante sobres. Estos sobres, que principalmente se distribuían en Japón, llegaron a algunos lugares del mundo, como por ejemplo a Estados Unidos, en este idioma, y luego fueron distribuidos mediante Wizards of the Coast para el resto del mundo. Ahí empezó una globalización donde todo el mundo empezó a conocer lo que era el coleccionismo de cartas de Pokémon. Un coleccionismo que cada vez se hacía más y más grande. Inicialmente, el juego de cartas de Pokémon, o JCC como también se lo conoce, empezó como un duelo de cartas, como no puede ser otros como Yu-Gi-Oh, por ejemplo, o Magic, también uno muy conocido, que empezó como un juego en el que vos tenías que armar tu mazo de 60 cartas para luchar contra otro oponente. En este duelo, cada vez que vos matabas al Pokémon enemigo, vos ganabas una carta de premio. Cuando llegabas a las 6 cartas de premios obtenidas, ganabas el duelo, por decirlo de alguna manera. Entonces no había puntos de vida. Lo que sí tenían era algo que los diferenciaba del resto, que era, para hacer ataques, tenían algo llamado energías. Estas energías te daban el poder de hacer ataques, de retirar tu carta, por ejemplo, y así tenía distintas funciones que hacía que el juego competitivo se vuelve algo, la verdad, muy bueno de jugar, de disfrutar. Pero acá entramos en otra cuestión, que es donde yo les quiero enseñar un mundo que capaz no es tan conocido. Entonces, vamos a entrar en la rama del coleccionismo. El coleccionismo de Pokémon, en este caso, es un coleccionismo que empezó ya desde la base, como bien se llamó el base set. Los sets están divididos de dos maneras. Principalmente por la primera que sale, que es una primera edición o una First Edition, como se le llama en inglés, y después por cartas que se llaman Unlimited, que son las versiones que salen a partir de ya la segunda impresión. Entonces tenemos una primera impresión, que son las que serían First Edition, por ejemplo, y después tenemos las Unlimited. Las Unlimited es todo lo que salga después de toda esta primera impresión. Las primera edición son las más buscadas, las que serían como más codiciadas, por decirlo de alguna manera. Estas son buscadas por los coleccionistas, por algunos fanáticos que coleccionan específicamente, por ejemplo, estas First Edition, y que por ejemplo desató una gran ola de coleccionismo, de chicos que se juntaban a cambiar cartas, a comprar sobres, a ver qué les tocaba a los unos a los otros. Y en esto también se desató un gran mercado. Un gran mercado tanto para el coleccionista, para los chicos que querían jugar, y también para una parte un poco más oscura, como son los famosos scalpers, de los cuales después vamos a hablar, y tenemos bastante para contar en todo lo que es la actualidad del coleccionismo de Pokémon. Hay un punto clave en toda esta historia, y es la parte donde The Wizards of the Coast deja de manejar todo lo que es el coleccionismo de Pokémon en cuanto a cartas, en cuanto a la primera expansión, que fue la única que lanzó, y pasa toda la distribución de manos de Wizards of the Coast a manos de The Pokémon Company. Este fue un cambio clave porque principalmente el cambio se da por una cuestión muy básica, que era a dónde querían apuntar cada uno. Pokémon, que tenía la licencia y que era el dueño de todo lo que es la marca, quería apuntar hacia un público que coleccione, que tenga mucho más fanatismo de alguna manera, que se genere un poco lo que se está generando hoy, que ahora vamos a hablar sobre eso. En cambio, Wizards of the Coast quería hacer algo más de juego, enfocar mucho hacia su juego, como lo es Magic, por ejemplo, que es una de sus marcas que distribuyen actualmente, y hace mucho énfasis en lo competitivo. Entonces, al tener estas visiones que son tan distintas, que una se basa más en el coleccionismo para poder ganar plata, por ejemplo, y otra más en la competencia, en algo más para que el consumidor, el que está del otro lado, pueda tener un momento de disfrute de juego y de distintas experiencias, que es lo que quería Wizards of the Coast. Entonces llegamos a un punto donde, como estas visiones se habían cruzado, The Pokémon Company se hace con la licencia para poder empezar a distribuir todo lo que es la marca Pokémon en cuanto a cartas. Entonces, ya
con este cambio de visión y este cambio de experiencia que le querían dar al usuario hacia un lugar más del coleccionismo, más allá del juego de cartas, se empieza a ver, primero que nada, un caso particular ocurrió en el primer base set, que es el caso del Charizard Holo, que hasta el día de hoy es algo de renombre, que se sigue buscando y que es realmente inédito. ¿Por qué? Esta carta es realmente muy buscada. Es una de las cartas más difíciles de conseguir de todo el set, de toda la expansión base set, y que es una carta que, para que se dé una idea, a día de hoy podría valer millones de dólares. ¿Qué pasa con esta carta? Al ser tan famosa, tan buscada y tan pedida de distintas maneras, Pokémon, de Pokémon Company, se dio cuenta que tenía un nicho de dinero. Era como una mina de oro a explotar. Entonces decidieron darle ese enfoque. Con las siguientes expansiones, con los siguientes sets que se fueron saliendo a medida que iban saliendo los juegos, se dieron cuenta que la gente cada vez consumía más y quería más y quería más, y sobre todo quería diseños especiales, diseños específicos de los Pokémon que a ellos les gustaban, que ellos querían, ya sea Charizard, Pikachu, Umbreon, que son Pokémon muy queridos. Les voy a estar dejando un par de ejemplos como para que puedan ver algunos de estos casos o algunos de estos nombres que les voy diciendo, cómo cambia desde el primer base set los diseños hasta los siguientes. Hace algunos años, con la expansión X e Y, por ejemplo, tuvimos un caso en el cual se empieza a generar toda una ola de coleccionismo, de gente que empezaba a abrir cartas, y sobre todo vino acompañado de la mano de una herramienta muy clave, que fueron los famosos pack opening, que es apertura de sobres, que fue fomentada por muchos youtubers, por muchos streamers y gente que estaba en ese ambiente, que le gustaba abrir sobres y lo compartía con su comunidad. Esto llevó a que la expansión de X e Y, por ejemplo, junto a cartas especiales que se veían en esa época, como por ejemplo tenemos el caso de el Pikachu Van Gogh, tomen un boom y sea uno de los primeros boom que lleven a Pokémon Company a llevar al lugar que siempre quiso para el juego de cartas de Pokémon. A ese lugar de coleccionismo, que pasó de ser un nicho a algo más globalizado. Y junto a esto tenemos más casos, más a la actualidad, que nos hacen dar cuenta de ese boom, y que ese boom cada vez fue más grande y más grande, fue trayendo un aluvión de gente que cada vez quería más coleccionismo, más cartas, más ediciones especiales y toda una cantidad de productos que hasta cierto punto, hasta inclusive de Pokémon Company, no podían abastecer todo ese producto, porque tiene casos de desabastecimiento muy seguido y que llevaron a más problemas. Y acá es donde entramos en los scalpers. Hablando de los scalpers, se van a dar una idea de a dónde llegó todo este tema del coleccionismo, también del mercado que se crea atrás del coleccionismo y de la demanda enorme que hay atrás de todo esto. Los scalpers empiezan en un momento en el cual X e Y, la expansión, había tenido un boom tremendo, y a partir de ahí se empiezan a gestar expansiones que recurren mucho a la nostalgia. La nostalgia, como por ejemplo la primera generación de Pokémon, que son los famosos 151, que empezó con una reimpresión, primero de cartas viejas, y después llegó como una expansión en sí. Una expansión donde solo traía esos 151 Pokémon originales, y donde para la gente que ya había crecido, que ya tenía 5, 6 años cuando empezó a ver la primera generación, y que habían pasado 15, 20 años, eran gente con un poder adquisitivo, con gente que se podía permitir gustos, lujos y distintas cosas, sacaron esta expansión. Expansión que estuvo agotada por todos lados. Y fue el primer gran paso de Pokémon a ser la IP número 1, como lo es hoy. La multimillonaria que es. Pero volviendo un poco al tema de los scalpers, para ser más exactos, los scalpers surgen en esta época donde están los 151 y donde estaba la época de X e Y. ¿Qué hace esta gente, este grupo de gente? Porque era un grupo de gente organizada. Se dieron cuenta que los precios de las cartas empezaron a ser muy altos, que había una demanda muy grande de parte del público y que los productos no llegaban a dar abasto. Entonces era gente que, por ejemplo, en Estados Unidos, en Walmart, que es uno de los primeros casos de scalpers que hay, hacían filas enormes desde las 12 de la noche del día anterior hasta las 8 de la mañana del día siguiente para que abran.
Entonces se metían, compraban todo lo que podían lo más rápido posible. Entonces se quedaban con toda la oferta. Y ellos iban administrando la oferta de a poco. Un producto que puede ser un sobre, por ejemplo, que valía $5, 4, lo vendían al triple de precio, como puede ser 13, 15, $20 inclusive. Y así con las distintas productos que hay. Había pósters que venían con sobres de regalo, o booster box se le llama, que eran cajas que venían con muchos sobres con 36. Entonces ellos administraban qué se le daba al público y qué no. Entonces esto empezó a ser un problema para The Pokémon Company, pero a la vez se volvió una gran demanda, porque la gente quería más y quería más y quería más. Entonces quedó en esa disyuntiva de decir, o paramos a los scalpers y le damos a la gente lo que quiere, o podemos crear el famoso FOMO, de alguna manera, de que la gente quiera y que cada vez pague más, compre más, y nosotros poder vender más a la vez. Todo esto se volvió un problema para el consumidor, para el que quería conseguir unos sobres o hacer un regalo. Cada vez era más difícil encontrar productos de Pokémon, poder abrir los sobres tranquilos, o poder encontrar alguna carta, porque también había un mercado minorista que vendía las cartas que vos querías individualmente. Y este fue uno de los focos también de los scalpers. Algunas personas lo que hacían era comprar muchas cantidades de una misma carta para erradicar esa oferta y después ir largando de a poco toda esa demanda. Todo. Entonces eso generaba que los precios suban. Entonces la carta que habían comprado a $10, cuando se empezó a extinguir del mercado, por ejemplo, empezó a subir. Y tenemos casos de cartas que empezaron valiendo $10, 15, y que después de un año o de meses inclusive, terminaron valiendo 150, 160. La ganancia que se generaba a través del coleccionismo, del fanatismo, era enorme. Entonces los scalpers estaban atrás de todo eso. Y el que lo sufría era el consumidor. The Pokémon Company, en vez de darle una herramienta al consumidor, al que solamente quería abrir un sobre, ¿qué hizo? Fue enfocándose más en esto, en la nostalgia. Entonces, al poner un foco en eso, empezaron a atacar expansiones y colecciones dedicadas a, por ejemplo, una de las últimas, el Team Rocket, uno de los equipos que aparecía en el juego principal y que era muy bien recordado tanto por la serie como por los fans. Tuvieron un protagonismo enorme. Y también con los personajes favoritos que sabía que la gente quería. En este caso, una de las caras más visibles de la expansión del Team Rocket fue Mewtwo, la carta Mewtwo Rocket. Era una carta donde aparecía uno de los personajes también principales, como era Giovanni, y detrás aparecía Mewtwo. Una carta que uno la ve a simple vista, capaz puede no generarle nada, pero para un fan de la serie, para alguien que jugó todos los juegos de Pokémon, que entiende, que sabe el valor que tiene esa carta o que tiene en el juego, la va a buscar, la va a querer, y hay gente que está dispuesta a pagar altos precios por esta carta. Que no solamente quedan estos altos precios. Acá se abre una nueva matriz que empezó a pasar. Y no solamente pasa con el coleccionismo de Pokémon, sino con distintos coleccionismos de cartas, como lo puede ser el del béisbol, tarjetas de fútbol y demás. Se abrió una puerta que se llamaba gradear cartas. ¿Qué es gradear cartas? Fácil y sencillo, para que lo puedan entender, es lo siguiente. Gradear una carta significa mandárselo a una agencia, como puede ser PSA, CGC y distintas. ¿Para qué? Para que evalúen esta carta, para que vean en qué estado se encuentra. Tenemos cartas del primer base set, por ejemplo, gradeadas del 1 al 10. ¿Esto qué genera? Que mientras esté en mejor estado esta carta valga más, porque está mejor mantenida, entonces vale más. Entonces, las cartas con puntuación 10 son muy raras. Decimos que estamos hablando de cartas del 96, por ejemplo, gradeadas a día de hoy. Entonces, la mantención de esa carta, los maltratos que pasó esa carta, los cuidados que pasó esa carta, no lo sabemos. Es un poco una lotería lo que pasa con esas cartas. E inclusive con las actuales, porque las actuales se fabrican millones. Entonces podemos encontrarnos con una carta mal cortada, mal alineada, y es todo lo que se evalúa para poner esa nota del 1 al 10. Tenemos casos de cartas con un PSA 10, por ejemplo, que valen
hasta millones, como puede ser Eric. Para seguir con estos ejemplos, tenemos al Pikachu Illustrator. Un Pikachu que es PSA 7, pero que en el caso de esta carta es tan única que vale 2 millones de dólares. La oferta y la demanda se vuelven a cruzar. En este caso, la oferta es tan única porque es uno que llega a valer 2 millones de dólares, sin llegar a un 10, siendo un 7, pero siendo la única carta en el mundo que existe. Esta carta actualmente está en manos del youtuber Logan Paul, un youtuber que se hizo famoso en los últimos tiempos por comprar distintas cartas exclusivas de alguna manera. Es un youtuber que le gusta el show, le gusta mostrar, y en estos últimos tiempos, con todo el auge de Pokémon, se sumó una ola en la cual viene alentando mucho a no solamente los scalpers, sino también a los coleccionistas a tener estas cartas como más codiciadas, más únicas, que no se encuentran en cualquier lado. También pasa con las últimas expansiones, como puede ser Prismatic Evolutions, que una carta de Umbreon, por ejemplo, en PSA 10 estamos hablando de un valor de $4.500, $6.000, por ejemplo, y sin gradear, o sea, sin tener la puntuación del 1 al 10, estamos hablando de $1.500. Una carta en la que solamente la vemos y no sabemos con exactitud su estado. Así tenemos más casos. Pero en conclusión, para ir llegando al final, este es un mercado y es un lugar donde el fanatismo, el negocio, donde todas esas cosas se encuentran, donde cada uno lo vive distinto. Porque no es lo mismo vivirlo desde el lugar de la infancia, desde la emoción, el ver a tu personaje favorito salir de un sobre, a verlo como una carta simplemente que vale $6.000, $5.000, $3.000 y que puede ser una inversión a largo plazo para poder ganar plata. Esa es la gran diferencia entre lo que quiere la compañía, por ejemplo, y lo que quieren los verdaderos aficionados. En resumen, creo que es un gran mundo, un lindo mundo para adentrarse y que los invito a conocer más.